Hola, buenos días. Estamos en la clase del 29 de mayo. Vamos a hablar un poquito acerca del trabajo, del modo, digamos, de la idea de explicación histórica de los conflictos actuales para pasar a las consecuencias de descolonización de la Segunda Guerra Mundial y finalmente la otra consecuencia de la Segunda Guerra Mundial o la continuación, digamos, que tendría que ver con la Guerra Fría. Seguimos con capítulos de Hobsbawm para entender estas partes y por supuesto esto va a ser solo un pantallazo general a los problemas actuales, porque en realidad tampoco es que con estas grabaciones se solucione mucho el tema, sino que hay que ir avanzando con otro tipo de lecturas, etcétera, que es lo que ustedes van a hacer con sus propios trabajos. Ok, entonces la clase de hoy se llama la explicación histórica de los conflictos actuales y lo primero es un repaso de la metodología que se espera que realicen para sus propios trabajos y lo que habíamos dicho en clase y que luego retomaremos también en las discusiones en Zoom es esto. Del lado derecho tenemos el aspecto sincrónico, que es el conflicto, y el conflicto para poder ser explicado tiene distintas dimensiones de análisis, ¿sí? Es un conflicto político, es un conflicto religioso, es un conflicto étnico, y eso supone un elemento, digamos, de análisis que es como si uno capturara una fotografía en un momento histórico, ¿sí? O para analizar un conflicto, para describir un conflicto, uno tiene que movilizar determinados recursos explicativos que tienen que ver con actores, ideas, creencias, voluntades contrapuestas, etcétera. Todo lo que ustedes han dicho que tiene que ver con la definición de conflicto, ¿sí? Entonces podríamos pensar que un conflicto es el desencajamiento o la desequilibración de un equilibrio construido históricamente y que por alguna cuestión se desencaja o desequilibra. Es como si uno pensara que la realidad está formada por justamente distintos elementos de un rompecabezas. Para entender justamente por qué ese rompecabezas se ha desencajado, uno agarra una ficha, bueno, o por lo menos, en primer lugar, en el momento sincrónico, uno agarra una ficha del rompecabezas y para encajarla tiene que empezar a analizar los bordes, los colores, las formas, etcétera, ¿sí? Como está dado. Una vez que analiza eso, encuentra el encajamiento con otras dimensiones, o sea, cómo eso se va interconectando, interrelacionando, ¿sí? Eso por un lado. Eso, digamos, en esta idea de cómo funciona la sociedad y los conflictos, etcétera, uno podría decir, bueno, hay momentos de paz. Esos momentos de paz podrían ser los momentos de equilibrio, en donde no es una paz que no tenga conflicto, sino que uno piensa que es un momento de equilibración más que de desequilibrio. Y cuando empieza el tema de la guerra, uno podría decir, bueno, empezó el conflicto o la violencia, como quieran llamarlo, comenzó una etapa de desequilibración. Eso que se había dado como paz ya no funciona y tiene que reelaborarse una nueva forma de equilibrio. Pero mientras tanto, mientras no se reelabora una nueva forma de equilibrio, estaríamos pensando en un momento de crisis, de violencia, etc. Ahora bien, estos encajamientos, estas fichas, están construidas históricamente. Entonces tenemos del lado de la pantalla, del lado diacrónico, tenemos el proceso constituyente de esas fichas y de esos encajamientos. Eso podríamos pensarse que es la función de la historia como método de explicación, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que ha pasado históricamente? ¿Qué es lo que ha pasado a lo largo del tiempo, digamos que sería como la cuestión de la historia, que ha hecho que estos procesos, que estas fichas se encajen o se desencajen de tal o cual manera? Ahora bien, cada una de estas elementos, cada una de estas fichas, podríamos decir que tiene una historia constituyente, ¿sí? Entonces uno podría pensar que hay que hacer una historia de la economía, que hay que hacer una historia de la política, que hay que hacer una historia de la religión para
comprender estos encajamientos. Claro que con 3 dimensiones uno no considera que la explicación estaría completa, pero hay elementos del conflicto que explican más que otros. Y por lo tanto, lo que vamos a tener que empezar a pensar es qué tipo de dimensiones, qué tipo de explicación histórica, qué tipo de proceso constituyente dio como resultado justamente este conflicto del que estamos hablando. Esto es a grandes rasgos los elementos que querríamos tener justamente para el trabajo final al final del semestre. Entonces, lo que les estoy pidiendo ahora para fines de junio, el 26 de junio, fecha de entrega, es este proceso constituyente de la principal dimensión o las principales dimensiones que ustedes consideran pertinentes para la explicación del conflicto del cual quieran dar. La segunda parte nos vamos a trabajar con el aspecto más de cómo se explica un conflicto más a nivel sincrónico, que en realidad también tendría que ver más con una explicación sociológica que con una explicación histórica. Lo que quiero en este tiempo es que hagamos la explicación histórica del proceso de crisis y de conflicto que ustedes quieren dar cuenta. Bien, dudas, aclaraciones y demás lo vemos en la clase por Zoom de este viernes. Lo que viene ahora entonces es justamente los capítulos 7 y 8 que eran los capítulos que tenía programado para esta clase para terminar como de avanzar un poquito en las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hacemos un breve repaso de lo que habíamos dicho en el capítulo anterior. Habíamos comenzado con la Primera Guerra Mundial, digamos, los 3 grandes acontecimientos que se dieron y que posibilitaron o que funcionaron como esta crisis que tuvo como consecuencia la producción de un Hitler del nacionalsocialismo en Alemania y que tiene que ver con esto, con el miedo o con el pensamiento de que el fin del capitalismo, o sea, que el capitalismo tenía sus días contados, o sea, que su final estaba dicho y 3 grandes acontecimientos marcaron esa impronta que produjeron justamente el ascenso del nazismo y la consecuencia de esto es la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, los 3 elementos clave históricos que para Hobsbawm podría decirse que marcaron justamente el ascenso de este hombre de frontera, hombre de Hitler, digamos, que marcó, digamos, la lucha de todos contra un enemigo común, tiene que ver con, en primer lugar, la Primera Guerra Mundial, que ya la hemos desarrollado, la Revolución Rusa, que todavía no la hemos desarrollado ampliamente, pero hacia allá iremos en una de estas clases, así que no voy a avanzar mucho sobre eso, simplemente decir que la Revolución Rusa fue una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Y por supuesto la crisis capitalista que generó el hundimiento del liberalismo, la generalización del proteccionismo, o sea, para proteger sus propias economías, cada país generalizó el proteccionismo y de algún modo se frenó esta internacionalización que se estaba dando antes de la Primera Guerra Mundial, esta monopolización de los mercados de consumo, etcétera, este avance del capitalismo se frena con las medidas de protección de cada uno de los países. También se generalizan las medidas de protección propias del estado de bienestar. Comienza justamente, y este es uno de los grandes aprendizajes del capitalismo que triunfa luego de la Primera Guerra Mundial, que es justamente, pero sobre todo luego de la Segunda, que tiene que ver con el capitalismo mixto, o sea, este capitalismo que incorpora determinadas medidas que tienen que ver con un Estado más tipo proteccionista, que ya no es
no es un liberalismo a secas, sino que justamente aplican medidas de bienestar y que conforman o justifican la salida del capitalismo mixto que va a ser predominante después de la Segunda Guerra Mundial. Y esto tiene que ver con justamente la planificación y el control estatal, que es un capitalismo. ¿Por qué mixto? Porque justamente incorpora las medidas tomadas por la Unión Soviética cuando impone su revolución, genera los famosos planes quinquenales. Primero la economía, digamos, la famosa NP de Lenin, y más adelante justamente los planes quinquenales, y esto es un aprendizaje para este capitalismo que ya no es más de libre mercado, sino que estas incorporaciones generan y fortifican y fortalecen al capitalismo, lo que lo hace más fuerte para avanzar en esta crisis que se había instalado después del 29. Entonces, la crisis del 29 genera un hundimiento, genera un cierre económico, y esto se resuelve con la Segunda Guerra Mundial, y la salida de la Segunda Guerra Mundial va a ser un crecimiento capitalista nunca antes visto, un desarrollo de las potencialidades como nunca antes se había dado, y entonces la salida de la guerra y de la crisis genera un crecimiento exorbitante del sistema y una expansión sin precedentes del sistema capitalista mundial. Ahora bien, habíamos dicho justamente que Estados Unidos, después de la Primera Guerra, pero sobre todo después de la Segunda Guerra, termina siendo el acreedor mundial único, ¿sí? O sea, pero de todos modos, después de la Segunda Guerra Mundial hay un aprendizaje justamente de ese desequilibrio que habíamos dicho que se produjo durante la Primera Guerra Mundial, y que tuvo como consecuencia que la crisis del 29 afectara a absolutamente todas las personas. Entonces tenemos que, habíamos dicho que Alemania era el único culpable, digamos, de la Primera Guerra Mundial, se había hecho el deudor absoluto, que hundir de esa manera y tener a Alemania de esa manera había generado este resentimiento de los pobres, como le llamó Hitler, perdón, como le llamó Hobsbawm justamente a Hitler y a la Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, y favoreció un desequilibrio que produjo a la larga la Segunda Guerra Mundial. Entonces se dio, digamos, esta cuestión de el giro a la izquierda, la aparición del fenómeno nazi. O sea, se generaron estas tres alternativas con las cuales terminamos la clase anterior, que tenía que ver, por un lado, el giro a la izquierda con la Revolución Rusa, por otro lado, la necesidad de una renovación del capitalismo, que fue finalmente el que decimos que ganó luego de la Segunda Guerra Mundial, y también hubo una renovación o una reacción de la derecha que tuvo que ver con el fenómeno nazi, fascista, etc. Digamos que fue justamente una reacción a esta crisis del sistema capitalista. Por otro lado, en algunas colonias, y de manera muy temprana, se dio este fenómeno que tiene que ver con Gandhi y que tenía que ver con una actividad imperialista, antiimperialista, digamos, y que justamente funda el inicio de la descolonización, que va a ser el fenómeno final después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, tenemos otra de las cuestiones que hemos repasado, es que después de la Primera Guerra Mundial se da la caída de los imperios como una forma política que no tenía que ver con el desarrollo del capitalismo que se estaba dando, ¿sí? O sea, la explicación de Hobsbawm tiene que ver con estas trabas que ya habíamos también dicho, que explican justamente por qué determinadas instituciones políticas no sostienen la forma o no tienen correspondencia con la forma económica que se está desarrollando.
Entonces se generan instituciones políticas que en realidad funcionan como trabas y esas trabas deben romperse y cuando se rompen fundan este estilo de revoluciones o caídas, etc. Esta caída de los imperios es la última de las formas en que el aspecto político no tiene que ver con o no se relaciona con el aspecto económico. Luego, de nuevo, tenemos el retroceso del liberalismo político. Eran contrarios a la revolución social, autoritarios y hostiles al liberalismo, favorecían al ejército y a la política y eran fundamentalmente nacionalistas, construían iglesias de su propia cosa. Entonces, esto se retrocede, digamos, y funciona como una apertura hacia el capitalismo mixto. Ahora bien, luego de la Segunda Guerra Mundial se produce este avance, digamos, exponencial del sistema capitalista y esto funda una nueva forma de concepción del mundo que tiene que ver con el desarrollo, ¿sí? Está basada fundamentalmente en la idea de desarrollo que se expande y que se externaliza al resto del mundo y que va a tener que ver con las formas de colonialización de las mentalidades también que tanto hablan los postcoloniales, etcétera, ¿sí? O sea, esta idea que se expande por el mundo tiene que ver con también una expansión del sistema capitalista de producción que obviamente se estaba dando después de la Primera Guerra Mundial con las formas expansionistas del capitalismo, pero justamente luego de la Segunda Guerra Mundial se desarrolla de manera importante y justamente se exporta a los países del tercer mundo y construyen minorías occidentalizadas. Lo paradójico, digamos, de este caso es que todas las revoluciones de independencia de las colonias van a ser gente formadas en estos paradigmas de desarrollo, incluso formadas en Europa, como el propio Gandhi, digamos, que tiene su formación europea y que asume estas y que colabora con que estas ideas de desarrollo se reelaboran, digamos, pero siempre bajo el mismo paradigma de dominación y desarrollo. Digamos, es paradójico porque el propio justamente mundo moderno, si se quiere, civilizado, blanco, occidental, como quieran, les dan las herramientas bajo las cuales se construyen las guerras de independencia y liberación. La modernización, dice Hobsbawm, es decir, la imitación de los modelos occidentales, era el instrumento necesario e indispensable para cambiar la historia. Entonces, en ese sentido, los cambios se producen bajo el mismo paradigma de desarrollo. Hasta entonces las colonias habían sido fundadas, digamos, esta idea de colonización, de imperialismo y de colonización, digamos, había sido fundada en la necesidad de suministrar productos agrícolas y ganaderos como destino de inversiones, o sea, la generación de endeudamientos, y lo que se procuraba fundamentalmente no era la industrialización, sino la ruralización de estas economías, justamente. Y por lo tanto, obtener esta dependencia total de la matriz. De aquí, este es un paréntesis, se va a fundar justamente la idea de desarrollo desigual y de la idea de la dependencia, digamos, propia de los 50 aquí en América Latina, en donde este intercambio desigual y la producción de dependencias es una construcción histórica en el sentido de que si el intercambio va a ser materias primas por productos manufactureros en ese entonces o productos industrializados ahora, justamente se mantiene esta matriz de dependencia histórica que nos liga a las casas centrales o al capitalismo central de una manera que nos condiciona históricamente a ser pobres, ser pobres. O sea,
No es cierto, entonces ahí se funda esta idea de en vías de desarrollo. No es cierto que los países estén en vías de desarrollo, sino que el capitalismo en los países periféricos no se desarrolla de manera igual, sino que el desarrollo del capitalismo en los países periféricos va a estar siempre determinado y subordinado a las condiciones del desarrollo del capitalismo en los países centrales. Entonces, mientras nosotros desarrollamos la capacidad de fabricar un auto, ellos desarrollan las capacidades tecnológicas de la gran robótica y del desarrollo de la gran tecnología más avanzada, ¿sí? O sea, como que siempre va a haber una dependencia de ese estilo de capitalismo. Y cada vez que se quiso hacer una sustitución de importaciones, cada vez que se quiso hacer una transformación de la matriz de desarrollo tecnológico, esto fue un fracaso y por la intervención política y de desarrollo de las guerras para que esto se coartara. Esto es una historia, digamos, que se repite y que se reelabora constantemente a distintas escalas, pero que estamos como en una postura cíclica hasta que esto no se revierta. Desde el 45, de todos modos, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, hubo ataques justamente a esta idea del imperialismo y comenzaron a sucederse estas ideas dependentistas. Entonces, a partir, digamos, de cierto momento y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, la idea de las independencias de los países que habían estado bajo el yugo de las hegemonías coloniales se comienza a dar. Una de las causas es justamente la crisis del capitalismo después del 29, generó la posibilidad de que cada uno de los países, como había sucedido estas medidas arancelarias, estos cierres, digamos, de las casas matrices y de las propias economías, lo que empezó a pasar es que en los propios países coloniales, si se quiere, comenzaron a darse cuenta que sí era posible construir sus propias industrias, ¿sí? Eso se desarrolla primero basado en una necesidad propia de que estos cierres de las fronteras generan la necesidad de desarrollo autónomo. Entonces, esto abre la posibilidad de generar su propio mercado capitalista, de su propia producción, etc. Otra de las causas, según Hobsbawm, es que quienes ganaron la Segunda Guerra Mundial eran fundamentalmente antiimperialistas, o sea, tanto Estados Unidos por un lado como la Unión Soviética por el otro, eran países que venían de una desimperialización, o sea, de una muerte a los imperios, con lo cual estaban justamente en contra y propiciaban lo que habíamos dicho después de la Primera Guerra Mundial, el derecho de los pueblos, que no se termina de cuajar teóricamente, pero que comienza a establecerse como por lo menos un fin de estos imperialismos. Aquí está justamente y luego esto que estoy diciendo, la doctrina de la autodeterminación de los pueblos que funda Estados Unidos. Entonces, justamente hay una idea de modernizadores que son estos nacionalistas con estos nuevos paradigmas que se enfrentan, sobre todo en los países árabes, etcétera, con la gran masa del pueblo que fundan muchas de las veces, que después lo vamos a ver, revoluciones, pero revoluciones conservadoras más que progresistas. El punto es que es el progreso, o sea, esto es para discutir muchísimo, pero está interesante como estas vueltas y contradicciones que se van generando justamente a raíz de esta evolución del capitalismo y su idea de desarrollo a lo largo y ancho del mundo. Pero fundamentalmente, y a mí lo que me gustó rescatar del texto de Hobsbawm,
es que dice Hobsbawm, lo que dañó irreversiblemente las viejas potencias coloniales fue la demostración de que el hombre blanco podía ser derrotado de manera deshonrosa y de que las viejas potencias coloniales eran demasiado débiles para recuperar su posición anterior. O sea, esta idea de que lo que hemos visto con la Segunda Guerra Mundial, este avance impresionante de la Alemania nazi, este avance y esta posibilidad de derrota deshonrosa, como dice Hobsbawm, de estas potencias centrales que habían estado tanto tiempo subyugando y que habían quedado al borde mínimo de un abismo, digamos, que si no hubiera sido por la ayuda y colaboración de Estados Unidos hubieran sido derrotadas. Esto dio pie a las colonias, a los países coloniales, decir, bueno, ¿y por qué entonces no se generan estas independencias? Y así fue como comienzan a independizarse. Como ustedes lo ven, poco a poco empieza la primera con Egipto y Etiopía, pero en realidad todas las revoluciones imperialistas o todas las guerras de liberación, fíjense, tenemos Eritrea, Libia, Manchuria, 41, 43, 45, y ahí empieza. 45, 46, 47, 48, hasta el 54, 56, 57, 58. Y la última que se termina de liberar finalmente es el apartheid, con la caída del apartheid en Sudáfrica. Pero si se fijan en este cruce, que no los voy a leer porque se los voy a pasar, tiene que ver justamente con las distintas independencias. Ahora bien, hay que decir que depende del país que lo haya colonizado, o sea, depende de la potencia central colonizadora, depende entonces el tipo de descolonización que se haya dado. Esto lo vamos a ver después más en chiquito con las selecciones que ustedes han hecho de sus propios conflictos, que tiene que ver justamente con cómo se ha descolonizado. Inglaterra aplicó la indirect rule, o sea, prefirió, digamos, mantener, o no fueron tan duras las independencias de Inglaterra, sino que prefirió mantener estos gobiernos indirectos, estos gobiernos, digamos, que tenían estas ideas de desarrollo, etcétera, pero que tenían de algún modo una injerencia con su casa matriz, mientras que las independencias de Francia fueron brutales, como digamos hay varios casos, y no se diga las independencias de Bélgica, etcétera, que fueron también como muy duras y con guerras bastante álgidas. Y bueno, justamente dependiendo entonces de la casa matriz, dependía fundamentalmente el tipo de independencia que se iba a estar dando. Luego esto me gustaría revisarlo, pero en chiquito con algún ejemplo más histórico, más que revisar así en general. Tenemos entonces reflexiones finales para este capítulo, que lo hemos pasado muy rápido, lamentablemente, pero bueno, dadas las condiciones estamos así. De todos modos, no se crean que era distinto cuando dábamos clases, pero la idea es que cada uno de los ejemplos que ustedes van tomando para el análisis sirva esto como de contexto general para profundizar con ejemplos más históricos. Entonces, teníamos que esta cuestión habíamos empezado con esta idea de que el comercio, la guerra y la política en realidad era un continuum y que los desequilibrios se daban, comercio, llámese comercio, o yo hablo de desenvolvimiento del sistema capitalista, ¿sí? Pero el desenvolvimiento entonces del sistema capitalista o el desenvolvimiento del comercio y del equilibrio y de la balanza comercial que tiene que darse con la internacionalización de la producción capitalista, tiene que ver justamente con elementos que van y que se van expresando en términos de paz y de guerra, o de política y de guerra, que se van sucediendo como un continuum cada vez que se expande
el sistema capitalista de producción. En este sentido, digamos, interesa en este momento para los que van a trabajar el tema de la pandemia. Hay estudios que han dicho que cada vez que se generalizó o se expandió un sistema de comercio, se produjo una nueva pandemia. Entonces se están asociando, hay una relación cada vez más evidente, por lo menos a nivel histórico, entre avance de las relaciones de comercio, avance de la evolución del comercio y de las formas pandémicas. De la misma manera se puede pensar justamente que para mí, o sea, yo tendría como una idea que no posicionar tanto el comercio, sino justamente estas vueltas de tuercas del sistema capitalista, estas reelaboraciones a distintas escalas del capitalismo donde se traba, se generan crisis, se generan guerras o se genera violencia y se destraba con una nueva vuelta de tuerca y con una nueva evolución y con un nuevo avance de la mundialización y en este momento de la globalización de las relaciones. O sea, cada uno de esos genera su propia expresión. Podríamos pensarlo también ahora con las pandemias. Habría que avanzar sobre eso, son solo ideas que propongo para que se empiece a pensar. Entonces, la Segunda Guerra Mundial fue el destrabe con las determinadas cuestiones que vamos a ver, pero sobre todo con esta idea de capitalismo mixto, fue el destrabe de cómo una crisis que ya se había instalado desde antes de la Primera Guerra Mundial, que se expresa en la crisis del 29 y que solo se destraba después de la Segunda Guerra Mundial para generar la nueva paz, digamos, mundial, que tiene que ver con la salida y la expansión del capitalismo en otro nivel, a otra escala, que construye lo que vamos a ver ahora como la globalización, que se genera y que genera una nueva traba, que es la crisis que en la actualidad estamos avanzando. O sea, podríamos pensar a muy grande escala que entre la Segunda Guerra Mundial y las crisis actuales hay una larga duración que habría que explicar. Insisto, son ideas, pero simplemente para poner sobre la mesa esta función explicativa de las duraciones, de las largas duraciones y de la función explicativa de esta historia de las distintas duraciones, ¿sí? Entonces, la existencia de guerras de liberación o sea, que se hubieran dado con guerras o no se debe a la existencia de industrias en las antiguas colonias, sino que se debe al tipo de casa matriz que alberga los periodos coloniales, y el colonialismo quebró las raíces de la existencia social de un creciente número de pueblos africanos. Había que sacudirse el flagelo de la colonización, pero el día después no estaba garantizado. Con esto quiero decir que el problema del día después, lo voy a instalar como un problema que tiene que ver con muchos de los conflictos que ustedes están trabajando y que muchas veces, muchas luchas, se piensa que solo con ganar esa batalla, con vencer al enemigo, si se quiere, es suficiente como para instalar un nuevo orden mejor, con mejores condiciones, que instale mejores condiciones para las personas, etc. Está garantizado solo con eliminar el enemigo. Entonces, el problema del día después es que cada vez tenemos más evidencia histórica que eliminar al enemigo no garantiza el día después. El día después es la reelaboración conflictual de todas las dimensiones que habían estado poniéndose en conflicto con un tipo de gobierno o con un tipo de instalación de poder que los mantuvo cohesionados o no hasta cierto momento, y que al desarmar eso en realidad se vuelven a instalar las mismas potencias o desequilibrios
pero que no se resuelven inmediatamente con la sola eliminación de las potencias que habían estado subyugando, sino que en realidad, como en muchos países africanos lo han demostrado, se genera una nueva momento de desequilibraciones, nuevos momentos de guerras intestinas, nuevos momentos de conflictos y crisis que solo se resuelven o que lamentablemente se resuelven o no con nuevas formas de control y poder. Con lo cual, esto es simplemente para pensarlo. De nuevo, la función de la guerra y la política como elementos de disruptores y reorganizadores de lo que fue históricamente, y creo que sigue siendo, el avance del sistema capitalista, lo que puede dar pie para comprender las largas duraciones. No sé si hice más lío en mi explicación, pero bueno, esto sí, serán preguntas o comentarios para nuestra clase en Zoom. Ok. Otra de las segundas, y con esto ya terminamos, de las segundas consecuencias de la Primera Guerra Mundial o la continuación de otro modo de la Guerra Mundial fue la famosa Guerra Fría. Guerra Fría porque no se resolvieron con conflictos bélicos entre las potencias centrales, sino que en realidad fueron conflictos que se sucedieron en otros territorios que no tenían que ver con las potencias centrales, sino que tenían que ver con la expansión de estas potencias centrales en otros espacios, ¿sí? Entonces, en primer lugar, dice Hoban, comienza como una guerra armamentística, que en primer lugar va ganando Rusia, la Unión Soviética, perdón, para decirlo más apropiadamente, y que luego de la llegada del hombre a la luna se revierte y lo controla y gana finalmente Estados Unidos. O sea que la Guerra Fría durante mucho tiempo estuvo liderada, o la carrera armamentística estuvo liderada por la Unión Soviética, y el avance del capitalismo en la Unión Soviética demuestra que no fue lo suficientemente ágil como el otro bando occidental, y finalmente termina perdiendo. Las dos superpotencias vencedoras se estacionaron y dividieron Europa, ¿sí? Hay varias películas interesantes para ver justamente cómo en Berlín se estaciona de un lado la Unión Soviética y del otro los americanos, y hay un saqueo absoluto de Alemania, no solo un saqueo económico, sino un saqueo de casa de absolutamente todo. O sea, se roban desde arte, literatura, se queman, se vacían absolutamente, pero sobre todo, y es lo que va a dar pie a que Estados Unidos también venciera en la guerra armamentística, se roban las grandes mentes de Estado de Alemania, los grandes intelectuales, etc. Y Estados Unidos se queda con algunas personas muy interesantes y que justamente producen una vuelta de tuerca a la carrera armamentística. En el resto del mundo no estaba tan claro, y entonces siguieron buscando apoyos de uno u otro lado, y esto va a generar una influencia de uno u otro potencia para toda la Guerra Fría, y ahí se resuelven efectivamente las guerras que se dan durante la Guerra Fría. Estados Unidos construye justamente, es la doctrina Truman, la política de los pueblos libres, y tiene su guerra de Corea, etc. O sea, hay un avance expansionista del lado de Estados Unidos. Por otro lado, hay una amenaza de la expansión del comunismo, y se van suscitando justamente las guerras de Corea, Vietnam
y el canal de Suez como elementos, digamos, que van acalentando, digamos, y haciendo y confrontando o construyendo estos choques entre ambos bandos vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Por parte de la Unión Soviética, después de la muerte de Lenin y del fracaso de la expansión de la revolución, se cerraron, puede decirse que se construyeron como un cierre, y también se critica mucho esa expansión, y por eso China, de hecho, va a criticar mucho la función del liderazgo de Estado de la Unión Soviética en representación del comunismo mundial, porque justamente hay como una especie de cerrazón y en realidad la Unión Soviética tenía tantos problemas internos que no representaba ninguna amenaza. Según Hobsbawm, la doctrina o la política del enfrentamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos surgió de la propia situación. La Unión Soviética estaba consciente de lo precario e inseguro de su posición, se enfrentaba a la potencia mundial de los Estados Unidos, consciente de lo precario e inseguro de la situación en Europa Central y Occidental y del encierro futuro de la gran parte de Asia. Por eso así surge la intransigencia. Lo que dice Hobsbawm es que en realidad la idea del teléfono rojo y de la amenaza, digamos, fue más para Occidente que para lo que era en realidad la amenaza de que volviera una tercera guerra mundial. Ninguno de los dos, ni Estados Unidos ni la Unión Soviética, querían un tercer enfrentamiento y en realidad se cuidaron muchísimo de que eso sucediera. Y lo que terminaron haciendo fue estas confrontaciones para el equilibrio internacional. Esta intransigencia tenía que ver más con eso, con un freno y con con un enfriamiento de estas relaciones entre las dos grandes superpotencias vencedoras. Ahora sí, por parte de Estados Unidos y lo que nosotros hemos recibido como función de efecto, como función y efecto de la Segunda Guerra Mundial, sí tuvo que ver más con la lógica de Estados Unidos y que tenía, que dice Hobsbawm, que pasó más del ámbito de la razón a la emoción. Al ser Estados Unidos una democracia, debía convencer a los contribuyentes. Y el convencimiento histórico de Estados Unidos a sus propios contribuyentes, o sea, a su propia gente, es convencerlas constantemente de que estas guerras que libra Estados Unidos sin cesar forma parte de una necesidad histórica que tiene Estados Unidos de mantenerse libre, de mantener su democracia, su libertad, etc. Para Hobsbawm esto es una función de la emoción y es una cuestión interesante para verlo justamente hoy en día con lo que está pasando y con que son capaces de mancillar su propia gente con el fin de mantenerse como potencia hegemónica. Lo voy a dejar también como idea, quedan muchas ideas abiertas, yo entiendo con esta clase, pero ni modo, o sea, las conversaciones las haremos por Zoom cuando sea el momento. Final, el mundo se polarizó en dos bandos, se construye el muro de Berlín como para darle con esta idea como más, con esta imagen, digamos, más específica de lo que es un congelamiento y una polarización de dos mundos. Se construye la Comunidad Europea, que va a terminar mucho más después con la Unión Europea y con los problemas que eso ya trajo, pero digamos, comienza con la Comunidad Europea, una comunidad más política, instala el Plan Marshall, que fue justamente otro de los aprendizajes de Estados Unidos en función de la Primera Guerra Mundial y con el desequilibrio económico que habíamos dicho, que instalaba y que justamente el Plan Marshall, ahora sí, siempre sí, fue el aprendizaje
dar dinero para mejorar las economías europeas, no verlos como enemigos, no verlos como cosas a vencer, sino al revés, verlos como una economía que era necesario fomentar justamente para tener estos equilibrios mundiales, para construir una cuestión que tuviera que ver con lo económico y para que sea la función del avance del sistema capitalista. Y entonces también hubo un peso en Europa y en Japón, se le invirtió mucho dinero ahí para construir este equilibrio mundial del sistema capitalista. Y el dólar, o sea, se construyeron los gemelos de Bretton Woods, o sea, las grandes instituciones económicas que van a dar pie para la fijación del intercambio comercial necesario que genere este equilibrio. Entonces, Estados Unidos propuso el dólar como medida oficial, como intercambio oficial para el resto del mundo occidental, Europa y Japón, digamos, también. Y esto lo garantizaba con las reservas de oro, y había una garantía de que el dólar y el oro estaban equilibrados, o sea, una reserva. Y esto funcionó hasta 1971 con Nixon, pero eso va a ser una clase aparte sobre la historia económica de Estados Unidos, que la necesitamos justamente para entender las crisis actuales del capitalismo. Según Hobsbawm, esta Guerra Fría, retrocedemos entonces un poquito, tuvo dos grandes etapas. Comienza con la doctrina Truman en la primera etapa y podemos decir que termina con el abandono de la convertibilidad del oro con Nixon y la convertibilidad de la etapa de la convertibilidad del oro, ¿sí? Ahí empieza a partirse Alemania, hay una ruptura de Yugoslavia, la China se vuelve comunista en el 49. También en ese año la Unión Soviética adquiere la bomba atómica, se da la guerra de Corea, el plan Marshall en el 47 ya, bueno, está desfasado, pero Vietnam queda dividida en dos, se da la guerra del Canal de Suez, la creación de la Unión Europea, el final de la construcción del muro de Berlín, en el 62 la crisis de los misiles, la instalación del teléfono rojo y la guerra de Vietnam. O sea, esta fue la parte caliente de la Guerra Fría. Entonces, para Hobsbawm, después de esto ya empieza la etapa fría de la Guerra Fría, o sea, esto fue, digamos, la parte más dura, y luego viene como una distensión justamente de la Guerra Fría, que se da con la expulsión de los soviéticos de Egipto, la alianza antisoviética en China, las revoluciones tercermundistas casi todas aplacadas, las guerras también de izquierda de Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde, que se vuelven justamente comunistas, la revolución en Etiopía y todas las otras, el Shah de Irán que cae, la invasión de Granada, la invasión de Libia y en el 86 las primeras encuentros donde la Unión Soviética ya se encuentra en crisis, esto ya lo vamos a ver aparte, digamos, y la necesidad sobre todo de la Unión Soviética, de frenar la carrera armamentística porque sus propias condiciones económicas no daban para que pudiera seguir con esa carrera armamentística, y entonces se empiezan a dar las famosas reuniones entre Gorbachev y Ronald Reagan para justamente finalizar la carrera armamentística. El final, digamos, los pactos que se dieron y el final de la guerra armamentística podríamos decir que marcan el final de la Guerra Fría y
lo que podría pensarse la gran derrota de la Unión Soviética como modo alternativo al capitalismo de producción, ¿sí? Como modo alternativo de producción al capitalismo, y queda todo el mundo, o sea, esto también hay que revisar lo que voy a decir, lo voy a decir brutalmente, pero pareciera como que queda todo el mundo subordinado a un solo modo y forma de producción, que es este capitalismo que se hace cada vez más transnacional y global, y comienza la segunda gran momento justamente de crisis del sistema capitalista. Y con esto se acaba mi presentación. Espero que haya servido. Son muchas cosas, lamentablemente el tiempo es corto y la forma que tenemos de producir esto es lenta, pero bueno, veremos de acabar con las dudas más adelante. Gracias, hasta luego.